Estamos de fiesta, porque tenemos unos amigos poetas a quienes teníamos tiempo que no veíamos, bueno, y estamos tan reunidos, y hay un ambiente de alegría por parte de ellos, por parte de nosotros, por este encuentro que promete. Este encuentro poético, les digo, promete. Va a estar de lujo. Tenemos a Igor Barreto, tenemos a Verónica Jafé, tenemos a Blanca Streponi, nuestra Blanca Streponi que tenemos tanto tiempo sin verla y que la queremos tanto. Tenemos a Gina Saraceni y a Vasco Cinetar. A Vasco Cinetar. Entonces, Vasco Cinetar. Que además teníamos tiempo que no escuchábamos a Vasco leer poesías, sus poemas. Así es que miren, sin más preámbulos, las personas que van a estar en la moderación son Eleonora Requena y Graciela Yanes Vicentini, que son del equipo de curaduría del Jamming Poético. Así que sin más preámbulos, empecemos. Vamos a disfrutar de este encuentro poético. Por favor, le pedimos al público que apaguen sus micrófonos y, si es posible, también sus pantallas para que la transmisión sea mejor. Ustedes saben cómo son las conexiones por internet, etcétera. Así que, bienvenidos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos que están presentes acá. Tardes y noches, me parece. A la celebración, como dice Vilma, de este super jamming repotenciado, además entre amigos, y bueno, en esta oportunidad creo que va a ser una dinámica muy fluida, que promete. Los preámbulos de esta conversación ya dieron cuenta de algo de eso, de cómo va a fluir el jamming. Como ustedes saben, tiene una dinámica particular de una serie de contrapunteo de poemas, donde el primer poeta comienza a leer y a partir de esa partida, bueno, se van uniendo las otras voces a manera de hacer una especie de tejido. También es posible que en algún momento el tejido, bueno, se detenga y, bueno, en ese momento te discurre hacia otro espacio, ¿no?, de lectura. Me acompaña en esta oportunidad Graciela, que me va a ayudar acá en esta coordinación. Bueno, y allá cedo la palabra. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Aquí estaba escribiendo en el chat, ya no escribo más. Aprovecho y lo digo. Por favor, las personas que no vayan a leer, si pueden apagar sus cámaras y sus audios para ayudarnos con la conexión y para ayudarnos también con la atención enfocada en los lectores. Como dijo Eleonora y Vilma, tenemos un grupo súper especial hoy. Estamos muy contentos. Nos acompañan Vasco Cinetar, Blanca Streponi, Verónica Jafé, Gina Saraceni e Igor Barreto. Me aparece como Kira Kariakin, pero no es Kira Kariakin, es Igor Barreto. Kira Kariakin es una de las organizadoras del jamming, junto con Keila Valdelaville y Georgina Ramírez, que también nos acompañan viéndonos hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a leer las presentaciones de cada uno de estos poetas, que son bastante largas porque tienen una trayectoria inmensa, pero bueno, yo traté de ahí de resumir un poquito para que esto no se haga tan tedioso. Entonces, bueno, comienzo. Sí, se me aparece el archivo. Gina Saraceni, Caracas, 1966. Es investigadora, crítica literaria, traductora, poeta, egresada de la Universidad degli Studi de Bologna, Italia, 1990. Magistra en Literatura Latinoamericana, 1994, y doctora en Letras, 2001, por la Universidad Simón Bolívar, donde fue profesora titular del Departamento de Lengua y Literatura. Es profesora asociada en el Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, actualmente, en la que edita la publicación Cuadernos de Literatura. Con el poemario Entre objetos respirando, gana el concurso de poesía Víctor José Cedillo, 1995. Con Salobre, la Bienal de Coro Elías David Curiel, mención poesía en el 2001. Y con Casa de Pisar Duro,
el 11º concurso transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana en el 2011. También es autora de los poemarios Lugares Abandonados 2018 y Adriático 2021. Editora de las antologías El Verde Más Oculto en el año 2002 del poeta mexicano Fabio Moravito, en obra Antología de la Poesía Venezolana de 1983 a 2008, Escribir hacia atrás, Herencia, Lengua y Memoria del 2008, y es coeditora de la antología Lugares Comunes, Antología de la Poesía Venezolana del siglo XX, editada por Pretextos en el 2019. Ha traducido al español a la poeta italiana Alda Merini y al italiano a Rafael Cadenas y a Yolanda Panti. Bien, Verónica Yafé, poeta caraqueña, traductora y artista plástico, licenciada en Letras, con PhD en Literatura Alemana por la Universidad de Múnich. Fue docente de la Universidad Simón Bolívar y de la UCB, además de investigadora, invitada en la Universidad de Indiana y de Viena. Fue editora de la revista Encuentros, Análisis Art, El Libro Actual y de Andria Ediciones de Venezuela. Directora fundadora de la distribuidora de libros Colibrí y editora de la web dedicada a la traducción en Venezuela, laletrainfo.com. Ha publicado los poemarios El Arte de la Pérdida, El Largo Viaje a Casa, la versión de Ismenia, sobre traducciones, poemas, la metáfora fluida, recientemente publicada en España, en la editorial Visor, entre otros libros, El Relato Imposible. Verónica también tiene una larga trayectoria como traductora y ha realizado versiones de Hölderlin, ha traducido poemas de Gottfried Benn, de Max Schurer, realiza la exposición de obra plástica creada con cartón y lienzo, de poemas presentados como traducciones visuales, de las cuales vemos allá atrás en su pantalla algunas muestras. Este grupo tiene una particularidad que es que, además de que son todos amigos, tienen mucho vínculo con las artes visuales y la fotografía, ¿no? Creo que eso también le va a dar una vena particular a este llamo. Igor Barreto, San Fernando de Apuro, 1952. Poeta, escritor y editor. Estudió teoría del arte en la Universidad Ion Luca Carayali de Bucarest, Rumania. Participó en el taller literario Calicanto, conducido por Antonia Palacios, y cofundó el grupo Tráfico. Fue profesor en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, también dicta talleres de poesía, fundó la editorial Sociedad de Amigos del Santo Sepulcro. En 1986 ganó el Premio Municipal de Literatura Mención Poesía por su libro Soy el muchacho más hermoso de esta ciudad, 1987. En 1993 le fue otorgado el Premio Universidad Central de Venezuela y en 2008 la beca Guggenheim. Ha sido traducido parcialmente al inglés, al italiano, al francés y al alemán. El campo, el ascensor, Poesía Reunida, 1983-2013, fue publicado por Pretextos en el 2014. Luego publicado El Muro de Mandelstam en el 2017 y La Sombra del Apostador en España en 2021, también una de estas coediciones entre Visor y la Fundación para la Cultura Urbana. Bienvenido, Igor. Blanca Streponi, que además me acompaña en esta ciudad, escritora argentina y venezolana, editora, autora de los poemarios El Jardín del Verdugo, Las Vacas, Diario de John Robertson, Poemas Visibles, La Balada de la Revelación y Crónicas Budistas, que es su más reciente libro. Además de la obra de teatro Birmanos y el libro de relatos El Médico Chino. Ha recibido el premio Bienal Ramón Sucre de Dramaturgia, el premio de poesía Casa de la Cultura de Maracay, el premio de narrativa Alfredo Hermas Alfonso y el premio de la crítica con su mención poesía. También ha trabajado en cine como guionista de la película Mecánica Celeste y Piel. Trabajó por varios años como productora gráfica de Monte Ávila Editores y para numerosas publicaciones periódicas como la revista Nueva Sociedad, Criticarte, Zona Franca. También tiene una amplia trayectoria como editora de sellos de la importancia como el Fondo Editorial Fundarte, Pequeña Venecia, Libros Nacional. Además, Blanca, en los últimos tiempos, tiene un trabajo importante como colajista, como artista plástico,
y podemos disfrutar su trabajo en su página de el Instagram. Bueno, como les decía, aquí hay mucha relación con las artes visuales, también con el cine, y con la edición. Son grandes editores los poetas que tenemos acá hoy. Vasco Sinetar, Caracas, 1948, fotógrafo, curador de arte y poeta. Estudió cine en Polonia y en el Reino Unido. Son célebres sus series de fotografías Frente al espejo y Chic to Chic, autorretratos con personalidades del mundo de la cultura. Ha dirigido diversos espacios fundamentales de fotografía y arte en Venezuela. Actualmente es el director, curador de la colección privada Archivo Fotografía Urbana. Como fotógrafo ha publicado 60 retratos, 1987, Retratados España, 1974-2003, en el 2004, Periodistas, 2010, Vasco Sinetar, Fotobolsillo, en Madrid, en el 2020. En su trayectoria como curador ha sido invitado de la 30ª Bienal de Sao Paulo en el 2012, con la presentación de la obra fotográfica del artista Alfredo Cortina. Ha comisariado, entre otros, los siguientes libros de fotografía: Fotografía Urbana Venezolana, 1850-2009, del 2009, de la Fundación para la Cultura Urbana, 70 años de fotoperiodismo en Venezuela, del 2011, y los libros de Tito Caula, Alfredo Cortina y Ricardo Jiménez para La Fábrica en España. Lo que mucha gente no sabe es que Vasco Sinetar tiene una gran trayectoria como poeta. Ha publicado Esto que gira, en 1979, El libro del mal amado, en 1988, Hotel Pensilvania, del 2000, y además los poemas de Caracas Postcards, Últimos Apuntes, del 2018, en una exposición que fue además de fotografías del propio Vasco Sinetar, y combinó textos y poesía. Entonces, bueno, estamos aquí entre una gama de amigos multidisciplinarios que nos van a sorprender hoy. Y bueno, como Vasco es el más salido de todos, él es el que va a comenzar. No, pero el mayor. No, bueno, estoy muy contento de participar con este panel tan extraordinario y tan entrañable. Y como tengo años padeciendo y cargando a mi hermano querido Igor Barreto, con un afecto único. Hemos recorrido muchos ríos. Tengo un poema, voy a comenzar por este poema. Caramba. Que es un poema del libro del mal amado. Igor lo escribe. Llueve. En los poemas siempre llueve. Una mano dibuja en la penumbra del cuarto una letra inmensa. Es Igor quien vela, quien abre su paraguas para que la lluvia caiga sobre ella, sobre su cuerpo. Igor lo escribe. Igor que se repite como número impar, porque nunca harán aquel viaje de Manaos a Belén, ni nada parecido, nunca. Llueve como en los poemas, y ella está intacta, sola, replicando como viejo hábito. Ina. Berlín, Berlín es el presentimiento de algo que está por suceder. Es la quietud del río donde las cornejas rozan el agua con el duro graznido de su lengua. En Berlín la memoria muerde. Los dientes afincan duro y la ciudad se retuerce como un pájaro cuando una nube altera la ruta de su vuelo. En Berlín la lluvia cae más cerca de la tierra. Más cerca de la noche la ciudad se desarma y se va de bruces entera. En Berlín la lluvia duele más cerca de la nuca. Vasco. Hijo, ahora es de noche en internet. Las horas sin Rilke recorren Berlín. Y preguntas si tu padre todavía existe acá en el trópico. Preguntas que siempre tienen los hijos en las noches, cuando las cobijas no alcanzan ni las palabras. Hijo, en la orilla de esta playa escarbo ansioso tus preguntas. Igor. Igor, no, dale. Igor estaba de primero. Yo quería leer algo, pero Dale.
Bueno, será esto. Las razones del rectángulo, donde nombro a Vasco. Claro, tengo que devolver de alguna manera, pues, Las razones del rectángulo tiene dos partes. La primera parte dice, y es que el rectángulo es una maldición de siglos. No hay nada que pretenda entrar en él y una vez dentro no se corrompa. Una fila de olmos en un horizonte imaginado, el río que desciende desde un ángulo hasta el otro ángulo y allí desaparece. Un grupo de seres humanos cuyos cuerpos se juntan sin percatarse de que el rectángulo los contiene y no los dejará partir nunca. Alguien dirá que el círculo era el comienzo, un trazo que dibuja casi una posición fetal, pero no es cierto. El círculo no está en el principio de lo humano. El principio es el rectángulo. El cuerpo se fracciona según las posibilidades de esta figura geométrica que nos corta desde las rodillas, desde la cintura, desde el pecho, solo el rostro. Son cortes comestibles que nos convierten en piezas sobre un tablón del clásico restaurante, de las molduras doradas. La invariable imagen de hoy y mañana serán mis dos zapatos y mi pelo negro, o mis pies descalzos y mi pelo blanco dentro de un rectángulo. Mi silueta brillará bajo una lluvia inexistente. Es mi única definición y debajo de ella estarán los dones que me concedieron al nacer o los números que el Estado me asignó para vivir en este angosto espacio. Y ahora viene mi homenaje a Sinetar. Sinetar es un fotógrafo judío que ha traído a mi mesa cristiana imágenes donde anida la belleza, donde él pretende supuestamente que la belleza vence al rectángulo. Pero ¿cómo? Si la vida de Vincent Van Gogh era un cuarto dentro de un rectángulo, como la existencia de Frederick Hölderlin y la de Baudelaire, todos vivieron en un cuarto en forma de rectángulo, y Rimbaud mucho tiempo estuvo en el rectángulo. Horadaban las paredes, golpeando el techo y el piso para quebrar esa geometría, cuatro líneas como cuatro tablas, y le gritaban al rectángulo de la ventana como con su sección áurea tan horrenda: óyeme, Sinetar, ya no me hables de bellas utopías y concluyamos por fin, estas representaciones son una jaula. Ya, listo. Blanquita. Bravo. Eso es inédito. Blanca está silenciada. Ya vi. Bueno, hablando de hijos y de rectángulos, voy a leer un poema de un señor que pasa mucho tiempo también dentro de un rectángulo. El hombre que conduce un gran camión. Recuerda con un rumor lejano el día que dejó su hogar a miles de kilómetros. Hace tanto que vive en otro país. No ha sido fácil, pero se siente orgulloso, ha aprendido una nueva lengua y tiene un buen trabajo. Es un chofer profesional. Conduce un camión enorme que tiene varias partes y muchas ruedas. Parece un tren. En su tierra no hay camiones tan grandes. Es casi un astronauta sentado muy arriba en una cabina mullida donde nunca pasa frío ni calor, ante un gran tablero lleno de indicadores que sabe interpretar porque es un chofer profesional. Conduce por carreteras como espejos, generosas y planas, tan planas que el cielo parece muy bajo y las nubes siempre son grandes y robustas y el aire corre libremente. Un día le hablan de un joven especial que siempre ha soñado con manejar un camión. Sus padres lo aman y lo cuidan como una flor rara y hacen todo para que sea feliz. Pero ¿cómo cumplir con ese sueño?
Él entiende que puede hacer algo único, algo digno del país de su infancia, cuando los camiones eran juguetes. Puede regalar un momento de felicidad, un recuerdo para que el joven atesore en su corazón de niño. Y así se conocen en un estacionamiento donde dan una vuelta lenta, hacen sonar el poderoso claxon, el joven toma el volante y sonríe como nunca antes. Gina. Ah, bueno, Verónica. Verónica. No la veo. Está silenciada, Verónica. Sí, perdón. Sí. Bueno, perdón, Gina, que me colié. No, Verónica, lee, tranquila. Y no tengo nada de rectángulos, pero tengo de puntos. Entonces, también es geometría, pues. Sí. Esto se llama sueño y punto. Anoche volví a soñar con mi madre, nacida en Caracas. Era alegre en el sueño, como no la recuerdo, sino hace mucho tiempo. Eso es lo bueno del sueño. Borra los tiempos y los espacios, y Caracas se vuelve Londres o París, y el tiempo no es tiempo. O lo es como fragmentos, dispersos, indistintos, tristes o alegres, en la memoria. Y se hacen cortos y pequeños como un punto. Bueno, yo voy a continuar con no es ni un punto ni un rectángulo, sino una recta, pero tiene que ver también con el poema que leyó Blanca. Avenida Caroní. Mi padre trabajó toda la vida en la avenida Caroní de Colinas de Bellomonte. Habitó cada comercio del pequeño país que fue para él esa calle arbolada. Zapatería Zimbardi, Supermercado California, Librería y Papelería Caroní, Electroauto Potenza, Abasto Anna, Panadería Magdala, Edificio Sorrento, Sastre di Sebo, Pescadería Napoleón, Edificio Marifranc, Foto Ranieri, Ferretería Cacique, Fantasía Gilme, Mercería, Adornos, Regalos, Banco Latino, Cauchos Ibarra. Una geografía afectiva. Aquí abrió una tienda de artículos para el hogar y la llamó Frentana como una antigua población de su Abruzzo natal. Aquí fue un joven de 20 años que importó de Italia vidrios de Murano, cuadros pintados en serie y después ollas, cubiertos, bandejas de acero, cafeteras, que llegaban en grandes containers desde Génova hasta el puerto de La Guaira. Aquí tuvo nostalgia de Italia y escribió cartas a sus parientes, amigos, proveedores en su máquina Olimpia. La avenida Caroní fue oficina y sala de exhibición de los artículos para el hogar que importaba y vendía con la certeza de que eran los mejores de la piazza. Aquí pasó la vida diciendo cada vez que podía andiamo avanti, mientras miraba el retrato de su madre. Vasco. Bueno, voy a seguir para dialogar con Gina con el tema del padre. Déjame. Este es un poema del libro El mal amado. Más veloz que una ardilla, todos los días tengo un sueño. Mi padre enciende la luz, prepara el café con un poco de canela y bien negro, como si buscara ocultarse de alguien. Escucho a B.B. King, abro una cerveza tipo Múnich y oigo a mi padre. Aire, necesito aire, me ahogo. Mi padre corretea por los pasillos de la casa, pide a Dios. Mi padre está solo, se busca a sí mismo. Más veloz que una ardilla, inquieto, cuenta los días de la semana. Pide que lo acepten así como es, mi padre. Más veloz que tu hijo, más veloz. Bello poema.
¿verdad? Yo voy a leer. Sí. Bueno, voy a leer, porque esto es casi una puesta en escena teatral. Cada uno encarna un personaje. Así que yo voy a hablar de teatro, Recuerdo que en mis visitas al teatro descubrí lo real cotidiano y su lenguaje capaz de investigar la médula del presente. Así me ocurrió con las piezas de Chejov, El jardín de los cerezos, que no valían nada, porque lo importante era mudarse a San Petersburgo, o Las tres hermanas, levemente absurdas, tan pendientes de embalar el cortinaje de una agreste mansión. A fin de cuentas, Chejov intentó hablar a partir de su tiempo lo que sería con ambigua belleza el mañana. No fue una tarea fácil. Entonces pasaron los días y volví a pensar en mi país, que se ha mordido la lengua y casi habla con los dedos. Veo una corte lúgubre de palmeras, como fémures bailando al sol, y tantos animales muertos sobre el hirviente asfalto. Los habitantes celebran una fiesta de las vocales, con su afectuoso caos coloquial. No tenemos sustantivos para implicar al mundo ese duelo teatral entre texto y subtexto. ¿Cómo hablar entonces del obsceno presente? Esta es mi única pregunta. Todo pesa demasiado y no lo puedo sostener. Maravilloso. Blanca. Blanca. Micrófono, Blanca. Ya va que la hora perdí lo que quería leer. Claro, al lado de lo que leyó recién Igor, en fin. Pero tiene que ver con el pasado, con cómo vivimos el pasado. Y esto es de Crónicas Budistas y tiene un epígrafe que forma parte de una de las 108 reverencias. El epígrafe dice: hago una reverencia para hacer lo mejor de cada momento de mi vida. El poema se llama El pasado en el corazón. Nos sentamos a la mesa. Somos dos amigos que se conocen hace más de 40 años. Una cosa lleva a la otra y de a poco la mesa se va llenando de emociones y recuerdos. Se amontonan junto al pan, llenan las copas y los platos. Cada vez hay más gente en esta mesa. Es sorprendente ver cuántos caben. Se sientan unos sobre otros y sus voces se superponen sin que a nadie le importe, porque cada quien tiene sus cosas que decir. Siguen llegando. Los hay de todas las edades. Algunos se detestan, pero en realidad nada les incomoda. Están a gusto, se nota. Así es el pasado, siempre nuevo, siempre aquí. ¿Deseamos renunciar acaso a todo lo que nos hizo infeliz? Ina. Sí. Ya va que se me apagó este aparato que no tengo aquí el libro. Ya. Las casas mueren cuando se vuelven árboles, cuando una mancha vegetal las recubre y convierte en jardines verticales. De sus ventanas brotan raíces que rozan el filo de las nubes. La casa muere con el verano en la garganta. Hubo luz un tiempo en esa casa. Hubo vidrios limpios que acogían una mano temerosa de que el viento los quebrara. Hubo niños oliendo a pinos y olivares y una puerta grande donde entraba todo el pasado y su memoria. Los muertos regresan a la casa. Hablan una lengua incomprensible y levantan el polvo acumulado de los años. Puede que aquí el tiempo se detenga y solo exista el instante en que la casa se torna un paisaje fugitivo. Todo se mueve en su cuerpo de piedra.
hasta la hoja más pequeña que se asoma a la intemperie y se abandona. No hay de dónde sostenerse para seguir de pie ante la casa, para no caer delante de sus ruinas y volverse una planta más que la recorre. No se puede mirar tanto pasado sin perderse en el hueco vertical de sus paredes. No se puede mirar en ese quiebre sin pensar que alguien fue feliz en esta casa, alguien aferrado al canto de los grillos. Vasco. Bueno, Vasco y Verónica luego. Verónica, por favor. Bueno. No quiero morir porque me da miedo. Me castigaría mi padre, él, que en su cuarto del sanatorio ordenaba sus libros, la hojilla arcaica y diestra, los números de una deuda imposible. Mi padre, con sus correas hermosas y elásticas, por si acaso. Verónica, Pero dale. el micrófono. Ya. Bueno, en la cosa paterna, también es de mi padre. Se llama Rojo Oscuro Intenso. Recuerdo que cuando fuimos al cementerio a enterrar a mi madre, mi padre iba a mi lado y pasamos junto a una trinitaria o bugambilea, espectacularmente florida, de un rojo oscuro intenso, como sangre desgastada, como la sonrisa de mi padre al comentarla, y tan hermosa. Nunca he entendido por qué se me parecieron tanto la florida y la sonrisa, y menos por qué de ese parecido incomprensible me asalta una afinidad aún más difícil. ¿Por qué parece tan oscura, intensa y triste la hermosura? Blanquita. Bueno, el nexo es un poco débil porque es el color rojo. La sangre. Exacto, pero bueno, creo que podemos darle un giro y no sumirnos en un domingo sombrío. Este poema se llama El cocinero. Y tiene un epígrafe que dice así: el punto culminante de los sabios es que se convierten en maestros del espacio vacío y liberan a todos los seres sintientes con gran bondad amorosa y compasión. Eso lo escribió el venerable de Sá. Su abuela le enseñó a hacer un buen fuego. Es un arte, le decía con ojos de llamas, mientras las brasas se calentaban y cambiaban de color y los aromas inundaban la cocina. Así, tan joven, supo que sería cocinero y nunca cambió su deseo, que es uno solo, hacer lo que más ama. Los años le dieron gran fama y fortuna y fue feliz sirviendo a sus comensales. Pero un día sucedió algo inesperado. Vio en su mesa de trabajo las aves quietas, los trozos frescos de cordero, las mejores partes del cerdo y de la vaca, los peces todavía brillantes, los grandes mariscos coloridos, los embutidos oscuros. Vio todo con ojos de niño y sintió un gran peso en su corazón, un dolor que se había acumulado sin advertirlo. Y ya no supo qué hacer con sus hermosos cuchillos y los hilos de sangre. ¿Acaso su pasión no se nutría de amor? Salió entonces de su cocina y cerró la puerta tras de sí. Los días que siguieron fueron solitarios. Halló silencio y consuelo en su huerta. Allí camina cada día como si fuera la última vez. Respira como si fuera la primera vez.
Siente todas las cosas como si fuera otro, siendo uno con todas las cosas. Cada día entiende algo nuevo sobre los pequeños y los grandes cambios, sobre el agua que corre en las napas, sobre la luz, las sombras y la lluvia, sobre las estaciones, el calor y las heladas. Aprende a escuchar el sonido de una fruta madura cuando cae. Reconoce los aromas de las hojas más humildes, los colores de las raíces, las jóvenes verduras. Son tantos sus nuevos maestros. Todas esas lecciones finalmente cierran sus heridas y entonces regresa a su cocina donde prepara los frutos amorosos de su huerta. Gina. Qué bello. Qué bello, qué bello. Bellísimo. Bueno, yo voy a leer este poema, pero le quisiera pedir a Igor, después de que yo lea este, o incluso invitar a Igor a responderle a Blanca, y después puedo entrar yo con el poema que iba a leer. Recuerdo que en el muro de Maldestán, una de las tumbas imperfectas es la de un cocinero chino. Igor, ¿me estás oyendo? Sí, ¿verdad? O Sí. sea, Gina le está haciendo el jamming a Igor. No, es que ese poema va demasiado en sintonía del de Blanca, el mío va por otro lado, pero lo puedo conectar después. Es que Igor, me da perdona que risa porque esté- yo le estaba sugiriendo cosas a Igor y él me dice, no, yo voy a leer de aquí. Entonces, me da No, risa. pero Igor, si quieres, no lo leas. No, lee, que No, lo lea, yo que le lo lea. leo. Pero lee tú primero, yo leo luego, pues, mientras lo busco, porque yo no sé dónde. Bueno, el mío se conecta no por la cocina, sino por la abuela y por el aprendizaje, que Blanca también trabaja en el texto. Se llama geografía. Lo debería decir en italiano, geografía. Las clases de geografía me enseñaron a imaginar el mundo. En un atlas buscaba los países, los mares, los desiertos, y me preguntaba cómo podía caber tanta inmensidad en una página. Una vez, para un examen, tuve que elegir un continente y escogí Oceanía por los canguros que cargan a sus pequeños y saltan como grillos en la sabana. Mi abuela me decía, guarda la natura. Entonces empecé a buscar el mundo entre la hierba, cerca de las piedras, en medio de las hojas. La geografía se volvió la espera de lo que tarda en revelarse. Bueno, creo que lo he conseguido. Vamos a ver si lo puedo leer. Se llama, es una tumba, ¿no? Es un epígrafe en una tumba de los epígrafes funerarios romanos, viene de ahí. Gregorio Almela, 1 de diciembre de 1957, 8 de noviembre de 2010. Extranjero que disfrutas la sombra de este tamarindo, inclina tu rostro hacia mi tumba y escucha mi historia. Desde joven trabajé en la cocina de un restaurante chino llamado El Dragón Dormido. Allí pude acostumbrarme a la tormenta de las ollas de arroz y al chisporroteo de las sartenes que acallaban el tri-tri de las tenazas de los cangrejos. En el hermetismo de la caja del horno había llamaradas que encogían el verde y el rojo de pimientos y tomates, disolviéndolos en una espesa lava que penetraba las carnes de un tierno lechón. El dueño del establecimiento se llamaba Eusebio Chan. Su madre fue una campesina de Manchuria y su padre un comerciante menor de Minas Gerais. En resumidas cuentas, era un mestizo de temperamento violento como Vasco, capaz de arrojarte agua hirviente o una olla que daba vueltas como satélite hasta impactar tu cabeza. Aquella cocina representaba un verdadero campo de batalla y los platos inmaculados que los meseros dejaban sobre los manteles eran un gesto llano de hipocresía. Debo decir que en vida no tuve mayores tropiezos.
hasta que me hice aquella herida rebanando cebollas. Fue una delgada línea donde la sangre rápidamente se coaguló. Luego ocurrieron otros rayones involuntarios al destripar 1 kilo de camarones. Al comienzo parecían solo accidentes, aunque noté que mi vista se tornaba borrosa, como si el vapor de las ollas o el aliento de un animal cansado empañara el mundo que me rodeaba. Las cicatrices tatuadas en mis manos eran el mapa astral de una desgracia, pero todo se tornaría más grave al encajarme el filo de un cuchillo curvo de cocina oriental. La sangre brotó con abundancia, tanto que los otros cocineros y el mismo Eusebio me rodearon visiblemente alarmados. Te estás quedando ciego, maricón. Eso es lo que pasa. El chino mestizo me arrojó a la calle y yo me convertí en un dragón atolondrado en la soledad del cuarto. La ceguera llegó poco después, sin la sabiduría ni la dulzura que lucían otros invidentes. Así que enfermé sin encontrar el paradero de un vaso de agua, ni la ventana peligrosamente abierta donde podía sentir el vuelo invisible de las golondrinas. Desde entonces, aquí yazgo, más ciego y más muerto. Qué bello. Qué bueno. Verónica. No tengo nada ni chino ni de cocina, y menos de cocina china, pero de geografía sí, Gina. Esta es la última versión de un poema de Hölderlin que está en el libro de los cantos de Hölderlin, que se llama, bueno, que el título le pusieron un poco extrañamente Grecia, pero no tiene mucho que ver con Grecia, pero yo traduje eso como ríos, y en este caso es el Guaire. Es que si del Guaire la ciudad inmunda quiere renegar, el río sabio traga, grueso, y recuerda aguas grecas de inocencia en su alta fuente. Recoge entonces los pesares, los de él y los de ella, y se los entrega al otro, más grande, más sucio, quien se quedará con la última palabra. No, no es cierto. Esa, la última, se la guarda siempre el mar, del fondo en sombra del barlovento. Ni falta hace que la diga. Tanto la ciudad como su río, aún sabiéndola, se niegan a ella. Bajo. Yo estoy bajo el paraguas de Dios. Yo puedo hablar cualquier cosa. Dios me acompaña. Digo yo. Bueno, voy a leer este poema y voy a leer luego un poemita pequeñito, ¿verdad? A veces me pregunto, ¿Dios pensará en mí? En el silencio de su larga vida, ¿habrá pronunciado mi nombre? ¿Recordará mis miedos? ¿Entenderá incluso que pierdo la noción de equilibrio a veces? Y este poemita pequeño, que es un homenaje a Gina, que es italiana. ¿Ah? Gracias, Vasco. No hay árbol, ni Ungaretti, ni la puta madre que te parió, solo Dios. Bueno, voy a seguir entonces con, no sé si hay alguien que había levantado la mano, porque no veo a Igor en este... Pero ¿qué es la obsesión tuya con Igor? No, es que no los veo a todos, tampoco veo a Blanca. Bueno, voy a leer un poema que está sintonizado con la mención a Italia a través de Ungaretti.
que se llama, ya va. No, decidí cambiarlo. Se llama Colegio Codazzi, porque esta es mi Italia en Venezuela. Seguimos en Italia. Sí, mi Italia no está en Italia, está en Venezuela. Eso lo entendí después de haber creído que estaba en Italia, pero bueno. Il nostro paese si chiamava Agostino Codazzi, como el geógrafo italiano que en el siglo XIX exploró Venezuela y dibujó un mapa de sus límites. Inventamos una lengua grande como el Adriático y el Caribe, que nombraba esta tierra y aquella como una misma latitud afectiva. Una lengua que nos dio la pertenencia del acento. Nos hicimos adultos lejos de Codazzi, y aunque no haya regreso, todavía existimos en esa lengua de pájaros migrantes. Blanca. ¿Quién más? Bueno, yo, no sé. Oh, no. Blanquita viene. Sí. Bueno, entonces, ¿dónde está Blanca? No la veo. Sí, aquí estoy. Ahí está. Por favor. ¡Qué angustia! Bueno, sobre personas que viajan y cambian de mundos. Voy a leer del Jardín del Verdugo. El micrófono, Blanca. Voy a leer del Jardín del Verdugo sobre humanos que cambian de rumbo, que cambian de patria. El ejército de Sigobeso marcha hacia Oriente. Los augures le han ordenado conquistar el mundo. Atraviesan las llanuras 150.000 soldados, hombres con la cabellera untada de cal, atada en la nuca, larga hasta los talones. Cubre sus cabezas un casco de bronce y un cuervo por cimera. Han pasado 2 siglos y el ejército continúa avanzando. El mundo espera. ¿A dónde van estos hombres que no conocen la fatiga? Vamos a Delfos a buscar la verdad, el brillo intolerable de la pureza. ¿A qué le temen, Sigobeso, tus hombres orgullosos? Solo tememos que el cielo se desplome. No, ahora me di cuenta que en realidad quería leer otro, pero no importa. ¿Por qué no lo lees? El otro. Léelo, Blanquita. Es que es un poco largo, después lo leo. Bueno, mire, yo voy a leer algo. Sí, podré leer. Ajá. Bueno, sigo con los poemas de este libro inédito, ¿no? Lo que he leído hasta ahora son poemas inéditos. Elogio de algunos ríos. El río de piedra se lanza contra el río de arena. Los ríos más jóvenes llegan de las planicies para desembocar en cauces antiguos. En los meses de julio y agosto, acompañados de ahumadas nubes, el agua arremete contra los muros de raíces y de hojas. Los delfines de agua dulce miran con pureza esos prodigios y lo hacen con pureza porque simplemente ignoran, no son capaces de entender todo aquello que ocurre en torno suyo. Así emprenden un descenso a las profundidades hasta llegar al poroso lecho de coral, a las dunas frías donde duermen a salvo sobre cuarzos azules y diamantes y guijarros dorados. A los delfines les escuché decir que no importaban las formas de los cuerpos, que los cuerpos podrían adoptar, sino el habla comprensible. Eso bastaba. Entonces, con ellos hablé tanto durante el transcurrir de las estaciones, porque los delfines también son humanos, de esas honduras de cieno y rocas. Amé con desvarío a una de sus hembras,
Tuvimos hijos con hermosas colas azules de pez. En ocasiones emprendí travesías con un bongo de quilla puntiaguda, vadeando la desembocadura de esos cauces maestros, el Apure, el Arauca, el Meta. Los vi fundir sus corrientes arcillosas y entregarlas a volcanes de agua que abrían surcos en formas de serpientes como la terciopelo o las siete narices, hasta llegar al turbión y a la ventolera del río Grande que venía a paso lento de la selva, como si acabara de conversar con ella. Existían corrientes visibles e invisibles, entornando olas de hasta 3 metros. El agua del Orinoco es azucarada, gustosa, y las que llegaban de las planicies tenían un rastro salobre y terciario. A las tortugas les agradaba anidar en la arena cernida de los playones, junto al caimán amarillo o el caimán negro de fauces recortadas. Así lo refiere el padre Joseph Humilla en su Historia Natural, Civil y Geográfica de las naciones situadas en las riberas del río Orinoco. Pero las piedras del gran río siempre fueron para mí la prueba de su ancianidad. Ellas sí perseveran, piedras talladas con redondeces, como animales que se ocultan en su propio cuerpo, porque mucho les duele la ataraxia del tiempo. Verónica. Bueno, tengo un Orinoco un poquito más chiquitín. Tampoco el Orinoco sabe desde un principio a dónde ir y qué hacer con el caño casitiare, o si divertir el camino que se bifurca a veces más o a veces menos. Nadie en verdad regresa a la fuente. Esto es un poema del 2008. Y después le hice un anexo en forma de poema y grabado. Arriba o abajo, oeste, ha pasado el presente o el futuro y ha muerto lo malo y lo medio, y perdida pareciera la buena fuente. Viajan los poemas con sus años, borran trazos en grafito gris y dejan tintas pesarosas y ataduras, pero también se abren blancos a nuevas verdades. Blanca. Tengo un poema con delfines. Los delfines rosados del Amazonas. Debería estar dedicado a Igor, así que no está en el libro, pero ahora se lo dedico. Los delfines rosados del Amazonas. Perdón. Los delfines rosados del Amazonas saltan graciosamente sobre el agua, son pequeños como mujeres pequeñas y flexibles como el caucho, porque nadan entre árboles caídos con sus lianas desde lo más alto. Las ramas quebradas y sus nidos se acumulan en el fondo del río, por donde nadan los delfines rosados como pájaros en el bosque sumergido. Voy a leer este poema que escribí el año pasado, en plena pandemia. Y bueno, y dialogando con Igor, con el que me comunicaba a diario. Se llama Noticias del Mar. Llegan los pájaros de la madrugada, me traen noticias del mar. El verano comenzó en las playas del Adriático. Los cangrejos salen de un agujero oscuro, asoman sus cabezas de piedra húmeda y levantan las tenazas rojizas hacia el cielo. Sus ojos han visto lo más profundo. Cardúmenes de salmonetes se mueven bajo el agua como si fueran un solo pez enorme. La marea está baja
Los primeros bañistas caminan en la orilla, se reconocen y saludan. En cambio, llovizna en esta distancia. Me empeño en creer que los pájaros dejan en mi mano una gota de mar. Mañana serán otras las noticias. Pero seguimos en el agua, ¿no? Como si fuese Celan, busco a Dios a la orilla de un río inmenso. Le envío mensajes en las piedras húmedas. Ya no espero su palabra, lo poco me basta. Igor. Voy a leer un poema de este libro que se llama Epidemia. Epidemia. Un poema un poco prosaico. Epidemia. Sobre la acera gris del Palacio de Gobierno se encontraron Edwin Madrigal, el dueño de la librería La Española, y Argenis Echenique, cronista de la ciudad de San Fernando. Edwin, el librero, le dijo a Argenis: ¿sabías, Argenis, que el cuerpo humano se divide en dos partes? ¿Cómo va a ser?, respondió Argenis. Pues sí, se divide en una parte carnal y otra representada por un impulso que desafía la muerte. Cuando un jinete cruza un río, punteando un atajo de novillos, y debe salvar el centro del cauce con sus volcanes de agua, pues no existe otro ánimo que tal desafío a la muerte para cruzar esas turbulencias. Así le ocurre a un hombre al subirse a la torre del campanario mayor queriendo limpiar la esfera blanca de los relojes, o a alguien que se alista en un bando de una guerra civil. Alientos semejantes definieron la vida de Quijada de Plata y el tuerto Vargas. La muerte también embriaga a Argenis, como quien se toma una botella de ese aguardiente anisado que llaman la palmita. Ah, ya entiendo, respondió Argenis. Pues no vayas a creer que este cuento se queda en el dibujo de unas pocas estampas, porque hoy como a las 4 de la mañana se ahorcó Eduardo Montoya pegándose un mecate al cuello y amarrándolo a la alcayata donde guindaba su chinchorro. Allí lo encontraron. No solo eso, cuando dieron las 6 en el reloj de la iglesia, Eulogio Sandoval hizo algo parecido, pero colgándose del centro de una viga, uno de los maderos que mantienen la tensión entre las columnas principales, ayudando a equilibrar la estructura del techo de caña amarga. Luego, como a las 9, Natividad Ramírez se guindó de las ramas de un taparo sembrado en el patio central de su casa. Su cabeza era del mismo tamaño que tenían las taparas maduras que pendían del retorcido arbusto. Y muy cerca de las 10, Antonio Cristal hizo exactamente lo mismo. Luego del suceso, la familia revisó el escaparate de su cuarto, descubriendo unas enormes hormigas que anidaron bajo sus camisas blancas. Los insectos cuidaban apacibles sus huevos como si fueran granos de arroz. No sé si este último detalle guarde alguna relación con lo dicho, pero cosa extraña ha sido la desaparición de las velludas moscas al interior de las tenerías, donde salan los cueros de las reses y los ponen a secar todavía húmedos por la descomposición. Desde hace más de 2 semanas siento que la ciudad llama a la muerte y este deseo etéreo vaga sobre la teja de sus techos como un fantasma. La cara de Argenis ennegreció de temor.
Ocurrían muertes cada media hora o cada hora a lo sumo. Sintió náuseas. Eran las 11:25. Pronto se debía cumplir la media hora en que el anhelo fatal embriagara la mente de algún otro parroquiano. Edwin Madrigal regresó a su librería La Española, recostándose en una silla tras un mostrador de vidrio. Se le veía preocupado. Argenis Méndez llegó a su casa. Sus hermanos y sus padres salieron ignorando lo ocurrido en las calles. La náusea lo volvió a sorprender. Era algo que obstruía su esófago. Argenis caminó hasta su cuarto. Sobre el dintel de la puerta había un reloj de péndulo y en la mesilla junto a la cama permanecía encendida una lamparita de petróleo. Es difícil explicar lo que carece de explicación. Y sin desvestirse, se tendió sobre el lecho y se plegó sobre sí mismo, como si fuera un 100 pies negro que se enrolla en forma de espiral. Coño. Pero Verónica como que quiere replicar ahí. O sea, ¿qué es esto? O sea. Eso es irreplicable, creo yo. Igor, qué profundidades. Pero te voy a responder sí, pero con Osip Mandelstam. En un poema que se llama Las Alondras y que tiene un epígrafe de él que dice: la revolución ama el canto de la alondra, pero nunca y en ninguna parte las alondras han producido una revolución. 1. La revolución, dice Mandelstam en un ensayo sobre el gran poeta, ama el canto de la alondra, pero las alondras nunca han causado una. Porque a las alondras, dice en la enciclopedia, las suelen cazar con espejuelos, que son, dice más, trozos curvos de madera de 2 centímetros de largo con promesas de espejo y pintadas de rojo, que se hacen girar para que los reflejos de la luz acudan los poetas, que así caen como alondras. Y 2. Los salvajes no somos serenos, ni buscamos en verdad salvación alguna. Preferimos los placeres del presente, sus promesas y derrotas, los cuentos bien o mal contados, con tal de que sea bueno o al menos alegre el final de la historia. ¿Y quién ha podido escapar a la historia? El tiempo es único destino y tanto la poesía como su traducción, apropiación de lo ajeno. Será por eso que dice el poeta que el vino envejece y allí está su futuro, y la poesía fermenta y allí se hace más joven. Bella, bella. Bellísima. Ya va. Blanquita. Blanquita. ¿Sí? Bueno, aquí el río está cerca y hay animales también. Vino. El hombre y su viñedo. Atravesaron el Atlántico y llegaron hasta este extraño río. ¿Qué haremos aquí? Hay tanta tierra. ¿Qué haremos aquí? Hagamos un viñedo. Sembremos vegetales, cosechemos frutas. Comer bien es importante. Y así la tierra virgen se hizo un vergel y fue la huerta de la gran ciudad. Eso quedó muy atrás. La ciudad creció y creció, ahora está a poca distancia de su pequeño reino. Sus hijos han estudiado, sus vidas van en otra dirección, no seguirán los pasos del padre, ni de los abuelos, ni tatarabuelos. Ya no piensa en eso. Va todos los días a su viñedo,
ama respirar el aire húmedo del río, hace lo mejor que puede, los barriles polvorientos guardan un vino agreste que embotella con cuidado. Tiene sus perros y gallinas y gatos, y también una vaca con su ternera. No toma su leche, tampoco la sacrificará. Simplemente le gusta verlas allí. Esos grandes animales le dan alegría. Gina. Sí. Bueno, quizás puedo conectar con Blanca con dos animales. Un perro o unos perros y una vaca. Ya va, perdonen que no los tenía listos. Imagua. ¿Dónde estarán los perros que perseguían la sombra de los pelícanos en la playa? Eran perros de la pobreza, delgados como la madera que las olas carcomen. Escarbaban en la basura la materia de su hambre y tenían en el costado heridas abiertas. Olieron en nuestros cuerpos que éramos iguales. Fuimos una jauría que abandonó la playa y se perdió en el monte. Y no sé si leer una vaca o una cabra. Quizás prefiero la cabra porque esa cabra está en Italia, en una isla que se llama San Nicola. Y seguramente está ahí y sigue allí. Una cabra silvestre pasta entre las rocas. Perdió el rebaño en medio del Adriático. En equilibrio sobre la piedra, rumia frente al mar. Solo se escucha la desmesura de su balido, la tristeza de su garganta abierta. Tierra de cabras llaman a esta isla de altos acantilados y animales huérfanos. Verónica. Yo también tengo una vaca. Usted tiene una ¿No tienes vaquito? Bueno, Blanca tiene varias. Usted Y tiene esta vaca está dedicada a Blanquita y a Yolanda Pante. En mi sueño la vaca pensóse sagrada y se lanzó al fondo del barranco donde presumía una quebrada. Y temimos por su vida y salud sus patas pintadas con pequeños dioses orientales partidas. Pero no, salió renca y en una ladera emprendió vuelo, y así voladora la vaca se volvió sacra y mariposa. Ahí está, Mira, Blanca. Tienes que ahí están leer. las vacas de Blanca. Sí. Ay, Y Igor quiere leer de un pajarito. sí, sí, bueno, sobre una vaca siempre hay un pajarito posado, por lo menos sobre el cacho de la vaca. Qué bello. Voy a leer también de este libro inédito un poema que se llama Urracas. Por la casa hay muchas urracas, así que no puedo sino escribir sobre ellas. Hay urracas por encima del séptimo paralelo, y entre las bromelias del alféizar de mi ventana, donde se posan en las tardes con sus plumas verdes, amarillas y negras. Y ellas creen que las espinas de las inmóviles bromelias las pinchan adrede, entonces arremeten con sus picos contra las carnosas hojas lanceoladas. Hay una de estas urracas, solo una, que luego de rebatirse en plena lucha se detiene un momento y canta como un grillo. ¡Qué extraño! Dicen que estas aves pueden imitar sonidos, incluso el de un grillo. Imagino que cuando duerme la urraca en las oquedades del bosque,
escucha en silencio al insecto y le responde. Así, dialogando, el insecto y el pájaro encuentran una posible compañía y cada uno se siente más seguro. Luego la urraca torna a dormirse mientras el grillo devora retoños de un arbusto que no tiene nombre y la urraca vuelve a despertarse y ve que el grillo sigue allí e imita su vibrato. De este modo, la naturaleza se llama a sí misma, bajo las fugaces estrellas fugaces. Qué bella, qué bella. Blanca. Estábamos esperando que Blanca respondiera con una vaca. El micrófono, Blanca. Voy a responder con ovejas. Este poema se llama El hombre y sus ovejas. Paulo ha nacido aquí, en estas hermosas colinas de Covas de Barroso, al norte de Portugal. Igual que sus padres y abuelos, todos pastores. En el interior de esas colinas hay un mineral que ahora el mundo aprecia. Vale mucho, mucho más que sus ovejas. Dice Paulo, sentado sobre una piedra, la mina no traerá nada bueno. Va en contra de lo que he hecho toda mi vida, pastorear y estar con las ovejas. El pueblo es antiguo y pequeño, quizá 500 habitantes con sus animales. ¿Qué será del agua y de los pastos? Paulo es firme, mira a la cámara, sabe que dice la verdad y sabe que ha perdido. Vasco y después Gina. Yo tengo que completar que soy un hombre aterrado de los animales, las vacas, los perros, todo. Entonces, pido a Dios que me salve. Entonces, voy a leer este poema, que es de un proyecto del libro, bueno, que ya comienza a tener forma. Dice así. Querido Dios, no huyas ni detrás de los muebles te escondas. Como mi padre no está, tengo un ridículo misterio, diminuto, casi inexistente. Como una costilla duele, Dios querido. La tierra es redonda, doy vueltas y me pierdo. Bueno, yo voy a volver a los animales, Vasco. No, el mundo es así. Sí. Y el animal ahora es unos jabalíes. Se llama Montegranaro el poema. Salimos al encuentro del verano, atravesamos viñedos y olivares. Una manada de jabalíes cruzó un campo de trigo, corrió hacia la última luz de la tarde, desapareciendo entre los robles. ¿A dónde habrán ido esos animales salvajes que siguen trotando en mi memoria? ¿De qué se fugaban? ¿Qué perseguían? En algún lugar estarán, lejos de los hombres, y hablarán entre ellos. Si no quieren, yo leo otro. ¿Ah? Sigo sin animales. A mí me gustan las flores. ¿Ah?
Veo las flores más queridas y lejanas. En ellas mi madre repasa sus miedos, el tiempo que pasa, la belleza o el deseo de ella, las flores, ese misterio de color que nos persigue. Dale, Igor. Bueno, leo yo uno. Este texto que se titula Traducciones. Hoy jueves me protejo de la soledad realizando traducciones de poemas. Una palabra estrucada por otra atraviesa el océano en oxidados barcos mercantes. Durante el viaje, algunas rimas se arrojan por la borda en ingeniosos juegos eufónicos de oculto diapasón. La longitud de un verso será calculada con una cinta métrica que no solo mide la cantidad de sílabas, porque el ritmo implica cambios físicos semejantes a los que rigen las estaciones. Habrá incordios, inseguridades propias de la puntuación, enloquecidas comas. Iremos inventando un mundo de equivalencias y secretas relaciones. Acentuaré detalles que eran invisibles, con sentidos que rebrotan como avellanos en un bosque. Seréis otras personas al leer el mismo poema. Se trata de un juego con la extrañeza. ¿Cuánto desconcierto podré soportar en una mañana entre algunos libros? Sí. Blanca. Habías levantado. Sí, había levantado y este también tiene que ver con animales, pero está más cerca de Vasco. Se llama Midnight Cowboy o El Paraíso Perdido. Los hombres decoran los muros de la ciudad, pintan cebras y plácidos leones bajo la sombra de un puente. Los hombres cuentan a sus hijos historias de animales, mientras dibujan el cuello de una jirafa, según recuerdan haberla visto en una revista que hablaba de África. África es un continente de grandes sabanas, hay rinocerontes que apagan las fogatas con sus pezuñas, hipopótamos que viven en el agua como los peces, dice el niño, y señala la silueta roja de un pez dormido. A las puertas del supermercado, un niño monta el pequeño caballo mecánico, tensa las riendas en su mano, inclina la cabeza junto a las orejas negras del caballo, desliza una moneda en la ranura y cabalga 3 minutos de espaldas a la tarde. Bueno, están Gina y Verónica. Ustedes. Verónica. Sí. Sí, bueno, para la cosa de los animales, pero oblicuas, como dice Gina. Vasquito habla de los animales, pero oblicuamente. no, Y Dios y los animales, Vasquito. sí. Ajá. Y los gaticos. Ajá. Eran pequeñas las plumas que quedaron sobre la alfombra. La gata habrá jugado por un tiempo, cruel con el pajarito, que luego trajo orgullosa a la mesa del desayuno. Pero aún estaba tibio él y flexibles sus garras, signo quizás que algo de su vital presencia aún permanecía en este espacio y tiempo de Adviento. Por eso las guardé con unos angelitos de madera que dejó mi madre.
porque la belleza me parece siempre más sublime cuando es más pequeña. Bueno, yo encontré un animal. Entonces, voy a leer ese pequeño poema y otro. Pues el animal es pequeño. Mira, ok. A ver, poner mi atención. No existe perro que no sienta nostalgia de su sombra. Y el otro poema es: morir es poca cosa, un trabajo de años y días y más. Morir sin madre que encienda las velas y rece. Morir de morir, sin verbo ni oración, ni la I como imagen. Simplemente morir a la orilla del río. Bueno, yo voy a leer un poema brevísimo que, si bien no habla de lo pequeño, es un poema pequeño. Se llama Infancia y dice: los niños que juegan en la orilla serán peces en la corriente. Y después quería como unir el animal con la traducción en este poema que no tiene traducción. Uccelli migranti. 1. Muchas veces mi padre habló de aves migratorias. Me costaba entender cómo estos pájaros recorren grandes distancias en busca de tierras templadas y alimento. En una carta le pregunté por qué pueden volar por tanto tiempo, qué sienten en las alas. Cara Gina, il nome del volatile da te richiesto si chiama anatra, che parte da lontani posti freddi per approdare nelle nostre spiagge e poi rimanervi fino a settembre, mese di rientro con figli al seguito, cacciatori permettendo. Durante la traversata lunghissima, l'animale appoggia l'ala sulle onde senza fermarsi, strisciando sull'acqua. Infatti, quando arriva in spiaggia, ha un tessuto consumato che crea come un orlo decorativo. Ecco la risposta a ciò que me hai chiesto. 2. Son patos las aves que apoyan en el agua el cansancio del vuelo. En el encuentro entre el ala y la ola, el plumaje gastado y la fricción del mar, la voz de mi padre basta como el cielo que surcan los pájaros migrantes. Bueno, todos estamos marcados por la diáspora. Los que están fuera y los que estamos aquí, porque vivimos en un exilio, en realidad. Déjenme ponerme los anteojos. Estuve, al igual que mis hijos, en país extranjero. Dios estaba oculto en el vodka y sigue con su máscara en Lodz, en Berlín o en Caracas, cuidándonos. Bueno, llevamos hora y media ya de lectura. Yo les sugiero que hagamos una nueva ronda que de algún modo cierre, si ustedes escogen, o bueno, o seguimos, ustedes deciden. Me parece que ya está bien. Sí. Entonces hacemos una ronda, y bueno, y vamos escogiendo los últimos textos. No importa que no estén relacionados. No, no. No.
De todas formas, pudiera suceder que el primero que lee genere una cola. Blanca, Verónica, comienza. El micrófono. ¿Yo o Verónica? Ah, Verónica. Verónica. No, sigo un poquito a Vasquito. Se llama Es hogar tu viaje. Después de la tragedia de la épica primera, la musa cantó ya no de cólera ciudades convertidas en cenizas, sino sobre los migrantes. Porque poesía, solo la mudanza persiste y es hogar tu viaje. Blanca. Escucha. Este poema se llama El hombre del balde. Ama la naturaleza, pero vive en la desmesurada ciudad. Por eso aprendió a ver la tierra bajo la obra del hombre. Él puede ver el antiguo paisaje, un mundo perdido, poblado por plantas nativas, bosques originales, antes de que las semillas atravesaran los mares. Cuando se pregunta, ¿es posible recuperar algo del pasado? Su respuesta es sí. Es un hombre de fe. Es lo que vio en ese pedazo de tierra bajo la autopista. Allí llevó plantines de nombres hermosos: Caldén, algarrobo, sombra de toro, ceibo, espinillo, curupí. Crecen lentamente entre el fragor de autos y camiones. Ha hablado con los trabajadores municipales que limpian los bajos de la autopista. Ellos comprendieron el espíritu de su loca empresa. Harán lo posible por no dañarlos, aunque casi no se ven. Él camina todos los días desde su casa a la autopista con 2 baldes de agua para regar los arbolitos que apenas asoman. Son algunas cuadras recorridas con esfuerzo, pero con el bosque futuro vibrando en su corazón. Dale. Leo, sí. No, creo que va Gina. No, Igor, está bien. Adelante, Igor. No, Gina. No, adelante, de verdad. Avante. Como decía Sí. mi papá. Voy a leer un poema de La sombra del apostador, sobre la pelea de gallos, que es un ritual de muerte, sobre el cual mucha gente siente aporofobia, o sea, rechazo a la pobreza. Este poema se llama Narendra. Recuerdo que regresé a la India una temporada de mangos y visité a Narendra en su patio de gallos asiles y calcutas que cantaban bajo la bóveda de unas jaulas de mimbre. Las aves y nosotros fuimos los avatares del guerrero Arjuna y repetimos alguna vez el diálogo donde Arjuna es convencido por Krishna de la naturaleza legítima del combate. Muy cerca, un molino fue derrumbado por los vientos monzones. También un árbol de gulmohar o moneda de oro. El brillo dorado de su caída se grabó en mis ojos. Luego fuimos a pelear 2 gallos de la suerte. Eran la reencarnación de 2 maestros que no pudieron aprender algo y regresaron al mundo como aves de riña, con su navaja amarrada a la pata izquierda. Aquella tarde lucharon con valor hasta su muerte. Pagué la apuesta y el karma de sus vidas con rupias manchadas de musgo verde. Más tarde hicimos a la orilla del río
la acostumbrada hoguera con sus cuerpos, ahora transformados en chispas, hasta llegar a su máxima altura y simplemente allí desaparecieron. Bueno, voy a seguir, aunque no puedo conectar, Igor, sino por algo que tiene que ver con la pobreza o con la catástrofe que ocurrió en Carmen de Uria en 1999, que fue una catástrofe que nos pasó a todos y le pasó al país. En el litoral central, vía Los Caracas, entre Tanaguarena y Naiguatá, estaba Carmen de Uria. En diciembre de 1999, la lluvia desbordó los ríos, una ola gigantesca se abatió sobre el poblado hasta borrarlo. Solo sobrevivieron pequeñas islas en medio del desastre, 2 restaurantes, Pobre Juan y el Rey del Pescado Frito. La talla enorme de un pez naranja con corona y cetro, que anuncia la llegada a estos establecimientos, resistió al borde de la carretera. No pudo la destrucción con el rey pobre de los peces. Una víctima del deslave, luego de ser arrastrada al mar, nadó hacia el pescado del cartel y así supo dónde estaba. Desde entonces duele el mar cuando lo miro. Vasco. Bueno. Vasco abre y cierra. Voy a leer un poema un poco más grande y uno pequeño, tú sabes, para hacer equilibrio. Ahora que pienso en ella con tranquilidad, no, perdona. Ahora pienso en ella con tranquilidad. Me acompaña como una vieja amante. Con minuciosa exactitud revisa la ropa, sabe dónde tiene que remendar lo descosido o mandar a teñir de nuevo lo viejo. Ahora sé que existe un calendario con sus fechas claras y precisas. Estoy solo con ella. Nada nos distrae, ni el aire. Ahora. Este es otro poema. Para morir, contar los números correctamente, limpiar las ollas. Pero Vasco, por favor. En todas las fiestas que hubo en mi casa cuando escribía estos poemas, Vasco se desnudaba arriba de una mesa. Hasta que todas las muchachas del taller se fastidiaron, pero ya lo vieron, desnudo. Oye, eso es una maravilla, porque esos viejitos eran unos desparramados. Yo recuerdo que en la casa de Bárbara, de Blanca, hice un striptease con una sábana, que aquello fue una maravilla. ¿Ah? Al final vamos a descubrir que todos éramos unos grandes perfumistas. ¿Me entiendes? Y seguimos. Inolvidables. Inolvidables. Sí. Bueno. Esperamos que esta reminiscencia de Igor no sea una invitación. Porque... Se puede asustar, es un evento público. Sí. Bueno, hay 51 personas que no sé, que queda grabado. Y quedaría en la posteridad grabado, exacto. No, te digo una cosa, este ha sido un hermosísimo encuentro, tener a Blanca con nosotros, a Gina, a Verónica,
y bueno, a los organizadores, pero realmente es una fiesta, por lo menos yo lo he vivido con una gran alegría. Ay, yo quisiera decir algo. Para mí, ver los rostros de personas que verdaderamente quiero mucho, a Eleonora, la adoro, a Blanca, la adoro también. Y a Graciela, bueno, a Graciela. la adoro, pero muchísimo. A Vero, imagínate, eso es, bueno, me encantaría abrazarla. No, ya. Yo estoy fascinado con el encuentro y bueno. Pero ojalá tendríamos que hacer uno donde participen Eleonora y Graciela también. ¿Me entiendes? Graciela Bueno, también la quiero yo, mucho. Y también. Mira, porque te voy a Mira, decir una cosa. Keila y Georgina. Y Keila, Están por acá. Porque te voy a decir una cosa, yo quiero cambiar de generación, por favor. Este es el último evento que hago generacional. Quiero dialogar con gente joven, fresca, maravillosa, inteligente. ¿Ah? Pero Bueno, eso es nuevo, porque cuando yo te me dije, quedo en mi ya me generación. dijiste que querías contemporáneo. Ahora cambió de contemporáneos. Ahora quieres ¿Verdad? gente joven, fresca. gente, abran sus camaritas para que los poetas los puedan ver. Por favor, vamos a darles un gran aplauso a los mira, poetas. Tulio. Mira, está Tulio, mi querida Sandy, mira Elena, ¡Qué maravilla! Ausides González, Ausides, un beso. Víctor Manuel Pinto, está un poco Víctor, Kira, Ricardo. ¡Qué maravilla! Mi luna querida, ¡Qué alegría! Gabriela, Raquel Rivas. Sí. Cristian. Bueno. Ya. Aplausos para todos. Aplauso a los poetas. Abran sus Jiménez. micrófonos. ¡Aplausos! Muchísimas gracias a Bravo, todos. gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos, queridos. Gracias. ¡Viva Colombia! Abran esos micrófonos. Saluden. Nos vemos el último domingo de abril. Último domingo de abril nos vemos de nuevo.